hablar del SOAT porque pues ha sido un tema recurrente en los últimos días y sobre todo porque pues muchos ya están diciendo que parece una medida improvisada del gobierno. ¿De qué medida estamos hablando? De la reducción del 50% en la tarifa del SOAT para las motos de bajo cilindraje, los vehículos de otras categorías, especialmente los de transporte público, y se supone, o lo que había dicho el Ministerio de Transporte inicialmente, es que esto iba a empezar a regir a partir del 1 de diciembre de este año, es decir, a partir de hoy. Sin embargo, pues vimos cómo ayer en una rueda de prensa el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que no, que todavía no, que tal vez no está listo el decreto, no sabemos la razón, pero que sí toca esperar unos días más. Y además, pues han salido a relucir algunos planteamientos que también son muy importantes y que vale la pena analizar, Andrea, como por ejemplo el de no poder efectuar un gasto o que el gobierno no pueda efectuar un gasto de ese tipo con cargo al presupuesto si no existe una ley previa que lo autorice. Es decir, que el Congreso de la República debe autorizar un gasto como ese. Para hablar de eso, estamos a esta hora con Juan Alberto Londoño, el ex viceministro de Hacienda, quien nos va a explicar por qué no se podría entonces destinar recursos directamente, se habla de 2 billones de pesos, doctor Londoño, para este subsidio al SOAT. Buenas tardes. Paola, buenas tardes y buenas tardes a todos. Yo quisiera iniciar pues diciendo que es que cuando se inventa el aparato del Estado, se dice que no puede haber ningún gasto que pueda hacer el gobierno sin que previamente el Congreso se lo autorice. ¿Y esto es por qué? Porque ese es el principio de la democracia. El gobierno propone hacer algunos gastos y el Congreso se los autoriza. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que haber una norma que autorice cualquier subsidio. Cuando estábamos en la pandemia y quisimos dar el ingreso solidario, pues tocó sacar un decreto de emergencia que estaba permitido en ese momento para poder autorizar ese gasto. Entonces, ¿qué nos pasa en este momento? Que no hay una autorización legal para el gasto. Y adicionalmente, como este gasto se está creando en este momento, pues no hay recursos en el presupuesto asignados. Uno tiene que tener una autorización a través de una ley previa y una incorporación de recursos a través del presupuesto general de la nación. Y ninguna de las dos medidas existe. Entonces es cuando uno se pregunta si hubo una improvisación o si realmente no lo van a poder hacer. Porque además ellos dicen que van a incorporar los recursos cuando hagan la adición presupuestal el próximo año. Pero si hacen eso, los pagos que hagan del periodo de diciembre, enero, febrero, marzo, hasta cuando se apruebe la adición presupuestal, pues no tendrán sustento jurídico. Y yo no puedo, como funcionario público, llegar a pagar algo que no tiene una autorización legal. Entonces creo que se metieron en un enredo, que hicieron un anuncio para evitar un paro, es decir, les midieron un poquito el aceite, querían evitar un paro y por eso hicieron un anuncio que hoy no pueden materializar. Sí, bueno, usted dice que digamos, habría un vacío mientras que se hace esa adición presupuestal en el Congreso, que eso sí, pues tendría que ser pues un trámite legislativo y de ahí es donde saldrían los recursos. Y entonces, ¿cómo se sale de este rollo que en este momento está metido el gobierno? ¿Cuál sería la salida para evitar que en estos meses pues no haya sustento jurídico? Paola, desafortunadamente yo no veo sin la autorización legal previa cómo puedan salir. Pues podrán expedir un decreto, que es lo que han anunciado, pero pues ese decreto estará viciado de ilegalidad y se podrá demandar muy fácilmente y se caerá ante el Consejo de Estado. Yo no veo, porque es que de verdad, y es el principio fundante de un Estado democrático, y es que el que crea el gasto y lo autoriza es el Congreso. Sin esa autorización, pues nosotros como gobierno, cuando nosotros fuimos gobierno y el gobierno actual, pues no podemos hacer gastos que no estén autorizados. Esa es la función del Congreso, de definir para dónde van los gastos y qué gastos se van a hacer. Y pues hoy esa figura no existe. La única forma en la que uno no puede pasar por el Congreso sería a través de una emergencia económica, pero pues no se ve un sustento para decretar una emergencia económica.
Es decir, ex viceministro Londoño, que si el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte expide el decreto en los próximos días, ¿estaría cometiendo una ilegalidad? Yo creo que estaría actuando contrario a derecho y tendría un problema grandísimo. Yo no sé cómo le va a decir a la aseguradora, venda el SOAT por la mitad del precio y yo se lo voy a pagar después con una plata que no he incorporado. Entonces me parece pues realmente complicado y no veo en este momento una salida jurídica para esa situación. Creo que les va a tocar posponer la decisión y esperar a que tengan esa autorización legal. Sí, pues tiene mucho sentido eso que usted nos está planteando, pero también quiero preguntarle sobre el subsidio como tal. ¿Usted qué opina? Porque veíamos, por ejemplo, también, según opiniones de otros exministros de Hacienda, que está mal diseñado. Dijo, por ejemplo, Juan Camilo Restrepo, que es un subsidio que se otorga indistintamente al motociclista descuidado y al cuidadoso. ¿Qué piensa usted sobre el diseño como tal de este subsidio? Yo creo que, y esto ya es meterse un poco más en lo técnico, es que darle un subsidio a 9 millones de personas, que es lo que está hablando el ministerio, pues creo que no está bien focalizado. Hay motos de 200 centímetros cúbicos que son motos de lujo, no es la moto de la persona que está buscando su sustento diario. Entonces, creo que ese 10% de la reforma tributaria, que son esos 2 billones de pesos, podría focalizarse mucho más. Y mucho más cuando están diciendo que los recursos para familias en acción, para las madres comunitarias, hoy no están garantizados. Yo creo que hay una forma de dar unos subsidios a personas que realmente lo necesiten más. Y preocupa adicionalmente que se lo están dando a empresas, porque ellos hablan de los microbuses de servicio público, esas son empresas que van a recibir ese subsidio y creo que las empresas en este momento pues no son las indicadas para recibirlo. Creo que esos recursos se podrían invertir en sectores que tengan mucho más impacto y que tengan un mejor diseño. Aquí no se hizo una segregación de cuáles van a ser los beneficiarios, sino se determinó que todas las motos de menos de 200 centímetros cúbicos y estos vehículos de transporte público. Entonces creo que fue una medida apresurada que carece del sustento técnico para dar un subsidio, porque adicionalmente la Constitución y la Corte lo ha dicho mucho, el subsidio se debe dar realmente a quien lo necesita. Y tiene que ser un gasto social que uno pueda justificar la necesidad del mismo, y aquí no se ve, más aún cuando uno mira que la accidentalidad en motos es tan alta y que realmente se quedaría descubierta una parte para cubrir las necesidades de ese aseguramiento. Sí, ex viceministro, cuando usted nos relata todo esto y hace esa advertencia, yo pienso pues en ese dicho popular, pero sí es así, que entonces el gobierno está montando el caballo antes de ensillarlo, pero más allá del chicharrón que se les convierte a ellos, usted dice, eso se convierte en un problema porque no se puede sacar plata de un sitio sin tener la justificación, en este caso tener ese sustento que tramite en el Congreso de la República. Pero más allá de esto, también se tienen que enfrentar a posibles investigaciones o posibles irregularidades, sanciones, si no hacen las cosas como debe hacerse con este proyecto de ley que sustente ese subsidio. Yo voy a decir una frase muy dura y es: quiero ver quién es el valiente que firma el pago de estos meses, porque el decreto puede terminar diciendo que se va a reconocer retroactivamente, pero el que tenga que pagar a sabiendas de que no tenía título para ese pago, pues se va a meter en un problema. A uno le dicen, cuando firma un contrato hay una persona que es la autorizada para ordenar el pago. En este caso, el que esté autorizado para pagar ese subsidio, pues va a tener un problema porque sabe que no hay sustento legal, que no hay apropiación presupuestal, que no hay registro presupuestal, un término técnico que se llama el CDP, que es el certificado de disponibilidad presupuestal, no existe. Entonces, sin los recursos, sin la apropiación, pues me parece muy difícil a esa persona que le toque pagar en algún momento. Entonces creo que deben revisarlo y deben cuidar a sus funcionarios, porque esa orden no la da el ministro, sino la da el encargado de la pagaduría de cada uno de los ministerios, o Hacienda o Transporte, y los están poniendo en un riesgo. Yo creo que lo deben revisar con mucho cuidado. Pues ahí está el ex viceministro Juan Alberto Londoño, quien pues pone sobre la mesa un debate muy interesante, un punto de vista sobre este tema de los subsidios, pues que no se había tenido en cuenta y que seguramente va a hacer que el gobierno nacional tenga que revisar lo que en adelante decide frente
a la reducción de las tarifas del SOAT. Muchas gracias, ex viceministro, por haber estado con nosotros aquí en Sigue la W. Un gusto y muy agradable hablar con ustedes nuevamente. Paola, me quedo con esa frase, ¿no? Que él dice, quiero saber quién va a ser el valiente que va a firmar y que va a poner la cara frente a ese tema que para él pues es un problema grande. Claro, se metería en tremendo chicharrón, aparte, pues es un decreto que fácilmente se caería en una revisión de la Corte, si es que eso aplica en este tema, pero pues sí, Andrea, vamos a ver, porque igual el ministro dijo que por ahora todavía no está el decreto, que van a tener que esperar unos días más, y la pregunta es, ¿qué hacemos con los motociclistas? Porque a ellos ya se les prometió una cosa, así que no se puede tampoco echar mucho para atrás el gobierno. Claro, claro que sí, gracias Paola. Un saludo muy especial a Fernando Triana, que nos pide que saludemos a Luisa Gutiérrez, que está de cumpleaños. Luisa Fernanda, gracias por también estar conectada aquí en Sigue la W en digital y que tenga un feliz día de cumpleaños. La cita es mañana a las 12 del mediodía en la radio en Sigue la W y aquí a la 1 de la tarde en Sigue la W en digital. Feliz tarde.